Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, ondas y electromagnetismo, corriente y resistencia. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. La corriente está definida mediante la expresión I es igual a delta de Q sobre delta de T, corriente eléctrica, donde delta de Q es igual a la cantidad de carga y delta de T es una unidad de tiempo. En parámetros microscópicos, la carga eléctrica se puede medir mediante I es igual a delta de Q sobre delta de T, en donde delta de Q se puede expresar como N por Q por A por B sub D por delta de T, en donde esa expresión es definida como la cantidad de carga eléctrica sobre un periodo de tiempo, delta de T. Así que Q es igual a la carga del electrón, N a la concentración de carga o cantidad de electrones que pasan por dicha área. A es igual al área transversal, B sub D a la velocidad de arrastre o velocidad promedio de los electrones. Entonces se puede reescribir la expresión como I es igual a N por Q por A por B sub D, siendo esta la expresión de corriente eléctrica. Resistividad y resistencia. La resistividad se puede establecer como la propiedad que tiene cada elemento a oponerse al paso del movimiento de los electrones o corriente eléctrica, y la resistencia es el cociente entre la diferencia potencial entre un conductor y la corriente que transporta. Es por tanto que la resistividad, en este caso ρ, es igual a R por S dividido entre L. Se denomina a esa relación resistividad. Y R es igual a delta de B sobre I, y a esa relación se le denomina resistencia, siendo S el área de sección transversal que está atravesando, L la longitud del tramo del cual se está midiendo, delta de B la diferencia de potencial entre los dos puntos y la corriente eléctrica que está pasando por esa longitud de tramo, R la resistencia que se está aplicando y ρ la resistividad que se está midiendo. Ley de Ohm. Los circuitos corresponden a una interconexión de dispositivos, los cuales trabajan bajo una frecuencia eléctrica. Dichos circuitos se basan en la ley de Ohm, el cual establece que la corriente eléctrica I es igual a delta de B sobre R, donde delta de B corresponde a la diferencia potencial y R a la resistencia. Potencia en un circuito. La potencia eléctrica es la unidad que representa el ritmo de suministro de energía a una resistencia y se expresa de manera que sea P igual a I por delta de B, donde I corresponde a la corriente eléctrica y delta de B corresponde a la diferencia de potencial. También se puede expresar de dos formas distintas, como P es igual a I al cuadrado por R, donde R refleja el elemento de resistencia del dispositivo al cual se está midiendo, o como P es igual a delta de B al cuadrado sobre R, donde delta de B representa la diferencia de potencial entre dos puntos. Combinaciones en resistencias en circuitos. Resistencia en serie. Una resistencia en serie se puede establecer que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia, en donde esa diferencia de potencial en cada uno de los elementos varía en todo el circuito. Por lo tanto, la resistencia equivalente que se puede presentar está distribuida con la misma corriente dentro de todo el circuito. Por lo tanto, al despejar la resistencia equivalente en un resistencia en serie en circuitos, se puede establecer que la suma de cada una de sus resistencias establecería una resistencia equivalente para todo el circuito. Combinaciones de resistencias en circuitos. Resistencia en paralelo. Una resistencia en paralelo se puede establecer que la corriente es igual a la diferencia potencial dividida entre la resistencia, en donde la diferencia de potencial es exactamente la misma en cada uno de los elementos. Por lo tanto, la resistencia equivalente al ser despejada quedaría como la resistencia equivalente igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia número 2 y así sucesivamente. Para un circuito
de resistencias se puede utilizar en muchos usos. Algunos de ellos son en las divisores de tensión, divisores de corriente, disipadores de calor, limitadores de corriente, polarizador de circuitos, en termostatos y calentadores de agua. Por último, se expresa el mapa mental de la presentación que acaba de pasar.